La electricidad de los paneles solares y las baterías se conoce como electricidad CD. Esto se debe a que la electricidad fluye en una sola dirección. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en la dirección opuesta. Cuando usamos un osciloscopio para mirar la forma de la onda eléctrica para la CD, obtenemos esta línea plana a máximo voltaje en la región positiva. Si cortamos la energía, la línea cae a cero. Si la encendemos y apagamos repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre 0 y el máximo. Si pulsamos el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes longitudes de tiempo, entonces obtenemos un patrón pulsante. Con la electricidad CA, los electrones se alternan fluyendo hacia adelante y hacia atrás constantemente. Así es como recibe su nombre porque la corriente de electrones se alterna en dirección. Producirá este patrón de onda conocido como onda senoidal. Los electrodomésticos en nuestros hogares están diseñados para funcionar con un suministro de CA y lo obtienen de los enchufes eléctricos. La frecuencia se refiere a cuántas veces esta onda senoidal de CA se repite por segundo. Encontramos electricidad de 60 Hz, lo que significa que la onda senoidal se repite 60 veces por segundo, y como cada onda tiene una mitad positiva y una mitad negativa, esto significa que su polaridad se invertirá por lo tanto 120 veces por segundo. El inversor consiste en un número de interruptores electrónicos conocidos como IGBT. La apertura y el cierre de los interruptores es controlado por un controlador. Estos pueden abrirse y cerrarse súper rápido en pares para controlar el flujo de electricidad. Controlando el trayecto que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes trayectos, podemos producir electricidad de CA a partir de la fuente de CD. Así que si cerramos los interruptores 1 y 4, entonces la corriente fluye en una dirección, y si los abrimos y cerramos los interruptores 2 y 3, obtenemos corriente que fluye en la otra dirección. Así que podemos usar el controlador para hacer estos automáticamente una y otra vez. Si lo hiciéramos 120 veces por segundo, entonces obtendríamos 60 Hz CA y tenemos una entrada de bajo voltaje, vamos a obtener una salida de bajo voltaje. Para alcanzar los 120 o 230 voltios necesarios para alimentar nuestros aparatos, también necesitaremos un transformador para aumentar el voltaje a un nivel práctico. Cuando miramos esto a través de un osciloscopio, obtenemos una onda cuadrada en las regiones positiva y negativa. Esto es teóricamente CA porque invierte la dirección, pero no se parece mucho a una onda senoidal de CA. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsaciones. Cada pulsación varía en anchura. Esto se conoce como modulación por ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así una onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará una onda uniforme. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así, podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60 Hz, 50 o 30, lo que sea necesario para la aplicación. Así es como podemos tomar una batería de 12 voltios y convertirla en un suministro de 120 o 230 voltios CA usando algunos IGBT, modulación por ancho de pulso y un transformador. Con la monofásica tenemos una conexión a una sola fase de un generador, así que tenemos una sola onda senoidal, pero con la electricidad trifásica tenemos una conexión a cada una de las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se insertan en el generador a 120 grados de distancia de la anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos. Esto nos da nuestras tres fases, cada una con una onda senoidal diferente que está ligeramente desincronizada con la anterior. Con la monofásica tenemos estos grandes huecos entre los picos, pero con la trifásica estos pueden combinarse para llenar los huecos y por lo tanto entregar más energía. Las aplicaciones de mayor tamaño requieren un inversor trifásico, por ejemplo, para hacer funcionar compresores en grandes sistemas de refrigeración. El suministro de CD en este caso será un suministro de CA trifásico rectificado. Esto significa que las tres ondas senoidales de CA se combinan entre sí y pasan a través de algunos diodos que impiden que los electrones fluyan hacia atrás, lo que lo convierte en una CD ondulada.
Luego usamos un capacitador para suavizar la ondulación y convertirla en un suministro constante de CD. Para convertir la CD en CA trifásica usamos un inversor trifásico. Para esto usamos 6 IGBT. De nuevo, lo animaré con sencillos interruptores para simplificarlo y los numeraré como sigue. Para obtener nuestras 3 fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Para el suministro trifásico, programamos los interruptores para simular las 3 fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Después cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Después cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez. Si revisamos esto en el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la CA, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas, así que de nuevo necesitamos usar la modulación por ancho de pulso para crear esa onda senoidal. Así que vamos a utilizar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida.